Bueno, muy buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos del curso Películas para comprender la vida. Los saluda. Hoy es lunes 9 de noviembre. Se nos va acabando el año, increíblemente. Eh, y bueno, y vamos a empezar a trabajar con la última propuesta cinematográfica que habíamos hecho, que era una película que para mí una buena definición de la película es linda y lacrimógena. Esta película la he visto montones de veces y cada vez que la veo lloro un poco más. Tiene un componente lacrimógeno importante, evidentemente por la temática que la atraviesa. Y al mismo tiempo es una película que para mi gusto es muy linda y que lleva a reflexiones bastante profundas sobre el sentido de la vida y sobre todo las dimensiones de la religiosidad. No entendida la religiosidad solamente como una cuestión de prácticas religiosas o religiones en particular, sino más específicamente la religiosidad como la dimensión del espíritu ligada al significado que nosotros le logramos o no le logramos construir a la vida, a la existencia, a los vínculos, a las relaciones, al amor, todo lo que hace a la vida y su sentido a partir justamente de la realidad también, el hecho de la muerte. Eh, bueno, espero que les haya gustado la peli y vamos a arrancar entonces, como suelo hacer, pensándola en términos de sus como de las escenas que vamos a ir atravesando y después nos iremos deteniendo en algunas de las temáticas que van emergiendo, ¿sí? A mí lo que me gusta mucho de esta película, una de las cosas que mucho me gustan de esta película, tienen que ver con una emoción a desterrar, como quien dice, una emoción que estaría bueno poder desterrar, que para mí es un poco hasta el inicio de la película, que es la emoción de la lástima, lo que se genera como emoción de repente cuando uno percibe a personas que están pasando como por una situación muy difícil, y que es una emoción bastante humana, el sentir lástima por el otro. Pero es una emoción que para mi gusto no sirve de mucho ni para quien la recibe ni para quien la brinda. ¿Y por qué digo esto de la lástima? Porque si uno se concentra en lo que es las primeras escenas de esta peli, las primeras escenas en donde va llegando, eh, llega este docente, están los chicos en el colegio preparando toda la serie de bromas con las cuales los van a recibir. Ahí está la imagen de todos los pibes que asisten a este espacio como de escolarización al interior del hospital. Y entonces llega y se le cae esa como bolsa de agua y después el chiste que le hacen del sonido cuando se sienta. Eh, pero, bueno, en esta escena por supuesto que está el enojo del maestro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Típica de docente, ¿no? Típica de docente. Pregunta, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No te van a decir. Si es un grupo... Si es un grupo con algún tipo de lealtad, todos recordaremos escenas de esa naturaleza en nuestras épocas infantiles o adolescentes en las escuelas. Si hay un mínimo de lealtad, uno sabe que no puede traicionar a los compañeros generacionales y que tenemos que todos embarcarnos aun cuando no haya sido uno el que se mandó la travesura. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero acá lo toca un poquito y ahí ya uno empieza a sospechar por dónde viene la mano. Es que cuando levanta la mano nuestro personaje encantador, porque la verdad que qué niñito más precioso como para no enamorarse con esa sonrisa que tiene y picardía, porque en definitiva todos estos han sido expresiones de picardía. Entonces cuando levanta la mano, ah, bueno,
no es tan grave, bueno, nos hemos reído, no sé qué, pum, se sienta, ¡ay! ¿Quién fue? De vuelta él, no sé qué, bueno. Algo más de lo que tenga que desconfiar es la pregunta que hace el maestro. Algo más de lo que tenga que desconfiar. Y sí, él incluso le contesta, bueno, en el libro de temas, no sé qué, no sé qué, paf, bueno, risas. Hasta que, bueno, se lo llevan a la dirección. Y ahí está la enfermera, y la enfermera lo recibe. Y la pregunta muy linda que le hace es, ¿qué pasa? ¿No les gustan mis bromas? No, sí, sí les gustan. Si no, por eso es que no te castigan. Son muy graciosas. Sí, no me castigan, pero tampoco se ríen. Bueno, ¿y cómo estás? Y se da vuelta y ahí nomás hace ya como movimientos de aislarse de quienes están proveyéndoles de cuidados a ese niño y a ese cuerpo de niño. Porque de repente nosotros lo que creo que esta película también nos muestra como con fuerza es que tal vez esas emociones como lastimosas que empiezan a que empiezan como a invadir en el docente tengan que ver con esto, es decir, qué difícil que le sería a cualquier ser humano convivir con un otro cuando, por ejemplo, hay un diagnóstico de una enfermedad de este tipo. De esas, las famosas enfermedades innombrables. Vieron que muchas veces la palabra cáncer es como una de esas palabras que no se quieren decir porque ya generan un terror, generan un temor, generan algo como que genera ya como reacciones de distanciamiento, reacciones como de tomar distancias. Y en algún punto creo que digo, eso es un poco lo que él está como empezando a experimentar. O sea, ¿qué pasa que los otros no pueden acercarse a mí como con la naturalidad que, qué sé yo, que un docente retaría a un niño si no tuviese cáncer? eh, qué compleja, qué complejo y qué doloroso. Bueno, por supuesto, qué doloroso. La próxima escena que aparece es justamente lo que va a reforzar esta percepción tan singular que él tiene de lo que es los sentimientos de lástima. El amiguito que lo despierta y que le indica ahí que el amiguito gordito que lo despierta, que le indica que ha visto que están los padres, porque porque lo vio el auto, la comida escondida por todos lados que tiene el fulano. Y entonces Oscar, que va como a esperar, a buscar esa visita, y en algún punto lo que descubre es que no, los padres no están yendo a visitarlo a él. Todas unas escenas, a mí me gusta mucho la fotografía de esta película, esas escenas de esas escaleras, de esa sensación como de torbellino, de mareo, de debilidad, de ir entrando como en una dimensión extraña. Eh, pero acá va a pasar algo como muy interesante antes de que él empiece a bajar las escaleras y antes de que él pueda escuchar eh, lo que el doctor va a decir a los padres. Y es cruzarse justamente con quien va a ser con nuestro personaje de la película, que es cruzarse con Rose. Cruzarse, chocarse, que se le caiga uno de esos paquetes de pizzas. Pero esa escena es como preciosa. Es como preciosa. Eh, ¿Por qué digo que es preciosa? Primero que es preciosa porque ella inmediatamente, toda una cosa de palabreríos, palabrotas, etc. Cuidado, mierda, pero ¿por qué, cómo no me vas a ver? No se perdone, no le vi, pero ¿cómo no me vas a ver con este traje rosado ridículo que tengo? No sé qué. Bueno, va, vete, no sé qué, anda, que no. ¿Cómo no me va a ver con este traje? Dice. Entonces digo, cuando ella le contesta así como con toda esa virulencia, él se mata de risa. Él se mata de risa, porque en algún punto digo, hice la distancia entre la lástima que yo les mencionaba y esa cuestión de que por fin volvió como a sentirse tratado como un ser humano de pleno derecho.
teniendo que confrontar, teniendo que disculpar, teniendo que, qué sé yo, como de enlazarse. Él se siente realmente enlazado. Acá la han tratado como esta mujer trataría prácticamente, trata prácticamente a todo el mundo, con rudeza, con cierta rudeza, con cierta cuestión que llevaría como movimiento, es obvio que todos esos movimientos de mucha rudeza lo que llevan a los distanciamientos de los otros. Pero en el caso de Oscar, con esa necesidad tan intensa que está teniendo de ser tratado con naturalidad, él lo percibe realmente como una posibilidad de cercanía. Le devuelve una cosita que le ha caído, así cuando yo sé, señora, ¿qué? Entonces se le cayó esto, se lo saca. y además le dice decir, usted es muy mal hablada. ¡Ay, pero! En cordobés sería, pero pendequito, encima que me haces tirar las cosas, me insultas. Bueno, vete, vete, enano. Vete, chuparte el dedo por algún lado antes de que te desgracie. Ahí ella dice algo que me parece muy interesante, que dice, uy, me equivoqué de piso. Ella misma como que está desorientada, que para mí es una buena metáfora de lo que también pasa quizás en su vida, es decir, esta cuestión como de estar desorientada tal vez con respecto a algunas cuestiones, pero también puede ser una metáfora de cómo hay cosas que son absolutamente accidentales también en la existencia, como es este entrecruzamiento, este conocimiento que están teniendo entre ellos. Uy, me equivoqué. Señora, ¿qué? Este folleto se lo estaba olvidando, se le cayó. ¿Por qué dice palabrotas? Es una deformación profesional. ¿Y cuál es su profesión? Luchadora de catch. ¡Uah! No me lo creo. ¿Ah, sí? ¿Querés que te surre? Y no solamente eso, sino que ahí justo salía alguien por esa puerta y no se las termina de sostener. Y pero podrías haber sostenido la puerta, no sé qué, y se terminan como puteando con con este enfermero. Y él queda como encantado con la rudeza de esta luchadora, con la rudeza. Que para mí, bueno, por supuesto puede guardar relación con la metáfora de la lucha que también él está empezando, la lucha que él está emprendiendo. Entonces, de repente, para un niño, qué sé yo, me acuerdo cuando veo esta película, me acuerdo Titanes en el Ring, cuando yo era chiquito, que era como el show de los domingos en la tele. Entonces, para la mente infantil, eh, todas esas narraciones en donde aparezcan personajes que nos posibiliten la identificación con eh, con un ser idealizado en términos de su omnipotencia, es absolutamente necesaria para nuestro desarrollo en algún punto infantil, porque en algún punto ese es como el gran resguardo, ese es como el gran reaseguro de todo tipo de emociones angustiantes y de impotencia que en general uno de niño tiene. ¿Sí? Es decir, hay un gran contraste en la infancia entre la situación de dependencia que tenemos con respecto a los otros en la vida. Entonces, en algún punto, esas como metáforas, esas como imágenes idealizadas, tienen como una función de equilibración de nuestro psiquismo muy significativa, ¿sí? Es decir, papá o mamá, entonces son como seres que lo que vienen es a como proveernos una sensación de seguridad muy grande. Cuanto más los idealizados los tenemos, en algún punto es más a reaseguro estamos de cualquier temor, de cualquier angustia, de cualquier daño, porque bueno, cualquier cosa pareciera ser que van a poder ser resueltas, cualquier cosa pareciera ser que van a ser superadas, se transforman como en imágenes como reasegurantes. Los niñitos muchas veces se caen, se la tiran y lo primero que pegan como gritos es mamá, mamá. Es decir, es muy loco nuestro psiquismo, pero en algún punto es como las emociones también son reguladas a partir como de la presencia de esas representaciones internas. Es decir, ¿qué te calma andar gritando mamá, mamá cuando te acabas de golpear? Uno podría decir que nada y sin embargo parece ser que sí. Parece ser que en términos psíquicos nosotros necesitamos como de esas imágenes donde nuestro psiquismo inmediatamente empieza como a lograr cierta
reequilibración defensiva a partir de esas certezas o seguridades que los otros con las experiencias de cuidado nos han dejado, nos han sedimentado y nos posibilitan siempre que aún ante emociones o experiencias que sean como muy desorganizantes y muy disgregantes del yo, es decir, que sean muy desorganizadoras, que sean muy desorganizantes, que sean lacerantes, que sean desintegradoras, en algún punto son las experiencias de amor, son las experiencias de cuidado, son las certezas del cariño, son las certezas de la unificación que te da esa mirada y ese cuidado que otro nos ha brindado en algún momento y nos hace como recuperar nuestra integridad, nuestra sensación de integridad, de que no falta nada, de que no falta ninguna parte. Entonces yo creo que en algún punto acá este niñito ha vuelto a como conectarse con esa sensación de que alguien lo ha visto como una totalidad. De que alguien lo ha visto como una totalidad. Y nada, y decía esto, decir, de cómo esas idealizaciones uno las pone sobre determinadas figuras, habitualmente los padres, y acá lo que vemos es cómo este niñito acaba también de hacer un proceso de idealización significativa de esta mujer con la cual accidentalmente se ha cruzado. Y que lo va a necesitar ahora más que nunca porque en las próximas escenas lo que percibe es que así como hay gente que la lucha y que para él entonces es como la metáfora de alguien que no tiene miedo, ahora lo que percibe es en esa escenita en donde los ve a los padres hablando con el doctor, un personaje que me va a encantar, el doctor Dusseldorf, me parece que es. A ver, ¿cómo dice el apellido? Sí, el doctor Dusseldorf, en donde el doctor Dusseldorf, la noticia que estaba pasando es la noticia eh, triste de que el tratamiento que se está haciendo no está funcionando, de que el padre, por supuesto, bueno, pero insistan, sigan, seguimos, es lo que estamos haciendo, pero acá no se nota ninguna mejoría. El padre o la madre, no sé quién, preguntan, ¿y él sabe? Y el doctor dice, si él sabe que están acá o si él sabe de su enfermedad. No, si él sabe de la gravedad de la enfermedad. No, no lo sabe, no diremos nada. Y ahí les consulta como a los padres. La cara de la mamá cuando va recibiendo las noticias para mí es como absolutamente desgarradora, por supuesto. No sabe, no sabe nada. Después vendrá la pregunta si quieren ir a verlo en ese momento. Y la respuesta es que no, que ahora no. En esa misma escena aparece algo que para mí es durísima. Esta parte de la película evidentemente nos meten de prepo y rápidamente en un tema muy arduo, que es la cuestión de una muerte o la cuestión de una enfermedad terminal, la cuestión de una muerte. La cuestión de la muerte es el hecho que nos humaniza. Los otros días tuvimos la charla con respecto a los duelos, fue la Semana de los Muertos, los festejos que hacen en México, las celebraciones que hacen en México. Y en esa charla que hicimos sobre los duelos, la verdad que no nos dio tiempo para tratar todos los temas que se podrían tratar, pero si hay un duelo especialísimamente desgarrador, devastador, que uno podría decir inhumano, que hay una frase hecha que uno parece, son las frases hechas, pero que cuando uno pierde un padre uno es huérfano, pero que cuando uno pierde un hijo no hay una palabra que no hay una palabra que pueda definir ese estado. Es decir, si vos perdés a tus padres tempranamente, sos un huérfano. Pero si vos perdés un hijo, no hay una palabra que defina el estado de una persona que ha perdido un hijo. Pero yo creo que debe ser un sentimiento de orfandad aún más terrible. Sentimiento de orfandad sin nombre, lo diría yo.
Yo la verdad que en mi vida también así como profesional, psicólogo, creo que sin duda es como una de las situaciones vitales más difíciles, entendiendo que no estamos hablando de algo que sea del orden del sufrimiento patológico ni neurótico, estamos hablando de un auténtico sufrimiento humano, de un sufrimiento humano que cualquier padre podría atravesar, digamos, si las cuestiones accidentales que la vida tiene lo decidiese. Y yo decía, absolutamente como doloroso o traumático porque de todos los duelos es el que rompe completamente, como quien dice, como con las expectativas que uno genera con respecto a la vida. Si hay algo que caracteriza la vida, es su monto de incertidumbre. Si hay algo que caracteriza la sabiduría, tiene mucho que ver con poder empezar a incorporar ese monto de incertidumbre dentro de la comprensión de los fenómenos humanos. No todos somos sabios y parece ser que la sabiduría es más bien un bien escaso eh, y difícil de lograr. Pero la sabiduría va muy ligada a la posibilidad de incorporar la comprensión profunda de las incertidumbres que la vida encierra. Es decir, probablemente una de las primeras preguntas que una mamá o un papá como ellos se diría es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y evidentemente que es la pregunta que más naturalmente nos surgirían. Pero la respuesta también podría ser, bueno, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí me podrían pasar determinadas cosas? ¿Por qué a mí no habrían de pasarme cosas que son absolutamente posibilidades? Pero poder digerir las incertidumbres de la existencia y poder digerir algunos de estos fenómenos, evidentemente que no es una tarea absolutamente para nada sencilla para el psiquismo. Atenta constantemente. Y así como yo digo que nosotros necesitamos imágenes cuando somos niños de idealización para poder contener algunas emociones angustiantes y desorganizantes, la noticia que está recibiendo esta madre en ese momento, por ejemplo, es desencadenante de un monto de angustia absolutamente destructivo. ¿Y quién puede hacer algo? ¿Quién podrá ayudarme? Como diría el Chapulín Colorado. ¿Y quién podrá ayudarme? Y acá viene lo complejo de que nosotros no, humanamente, ante estos tipos de sufrimientos, lo único que podemos hacer es acompañarnos. Y no hay modo, como quien dice, de mitigar algunos como de las emociones humanas que inevitablemente se van a atravesar, como quien dice. Podemos acompañarnos y no más, pero tampoco no menos que eso, la compañía que viene del PAM. Acompañar es simplemente compartir con el otro algo como ellos en tanto que pareja se acompañan y como veremos que van a aparecer otras compañías también en este proceso. El doctor Dusseldorf, para mi gusto, acá dice también les dice algo muy, para mi gusto, muy sabio, que es, en realidad no es en esta escena, perdón, yo me estoy confundiendo. No es en esta escena, porque en esta escena todavía ellos no, digamos, lo que están diciendo es si Oscar sabe de la gravedad y dicen, no, la verdad es que no lo sabe. Eh, pero lo que sí le dice es que, bueno, que trate de ir a hablar con el hijo y dice, no, ahora no. No, sí, en esta escena lo dice. A mí se me mezcla un poquito, eh, me parece que en esta escena es cuando él ya le dice que tendría que hablar con su hijo de la gravedad de la enfermedad. Y la respuesta, por supuesto, no, ahora no, ahora no. Y digo, toco como un punto que es nodal porque si hay, si hay algo con lo cual también toda la condición humana lucha, pelea, es con la idea de la muerte, digamos. Evidentemente que la cuestión de la muerte es una cuestión bastante insoportable para la condición humana. La idea de la muerte, en realidad,
Es tan insoportable que digamos, miren la cantidad de rituales que se hacen cuando se produce un fallecimiento, es decir, es insoportable para nuestra vida psíquica. Afortunadamente no andamos pensando mucho en ella. A medida que vamos madurando, vamos siendo más conscientes de ese hecho y muchas veces se transforma como en un promotor de que nos involucremos más con la vida, con el amor, con los otros, con las relaciones, con el deguste de la existencia a partir de cierta conciencia. Pero evidentemente que la muerte es, por antonomasia, lo más angustiante que puede afrontar nuestra condición. Y el anhelo de inmortalidad simbólica que se refleja y que se deposita con los hijos, hacen que para mí sea pero perfectamente entendible que esta madre no pueda, más que en una primera instancia, distanciarse, huir, temer, eh, sufrir, tal vez hasta silenciosamente, y no pueda acercarse a su hijo. Ella lo dice hasta con sus propias palabras, es decir, ¿cómo le voy a hablar de la muerte a un hijo? Nadie puede hablar con las generaciones más jóvenes con facilidad de estas temáticas, menos con un hijo. Por eso, cuando yo siempre pienso, pero cuando uno es un niño y va descubriendo las cuestiones de la muerte, que uno cuando es niño pero no es tonto, digo yo, entonces hay como temáticas que son prototípicas preguntas de la curiosidad infantil cuando uno anda por los 5, 4, 5, 6 años y uno empieza a preguntar por la sexualidad y uno empieza a preguntar por la muerte. Uno pregunta por las cosas que tienen la mayor vitalidad en la existencia, de dónde venimos, no sé qué, la sexualidad y la muerte. Y preguntamos por esas cuestiones desde que somos niños y por supuesto que en general percibimos, François Dolto diría, percibimos dos cosas, o que no nos quieren hablar mucho de ese tema, o que si alguno tenemos la fortuna de que algún adulto pueda enunciar cuestiones ligadas a la muerte, descubrimos que en realidad nadie sabe nada exactamente de qué se trata, porque en realidad nadie lo ha experimentado. Entonces las experiencias, lo desconocido en algún punto, tiene como justamente la potencia de ser algo que genera mucho temor. El temor a lo que no conocemos, el temor a lo que no sabemos de qué se trata. Nosotros solamente podemos saber lo que hemos experimentado en ese punto. Es decir, bueno, en términos de conocimiento podemos conocer cosas que han vivido otros, pero en la cuestión ya experiencial de lo que significa estar muerto, eso no tenemos idea de qué se trata. Lo único que hacemos como condición humana sí es compartir una angustia. Ahora, ¿una madre puede enunciarlo? ¿Puede enunciar algo de esa naturaleza a los hijos? Muy difícil. Muy difícil. Absolutamente, absolutamente trastocante. Absolutamente trastocante. En realidad el monto de fantasías, y estoy hablando ya como de procesos que son muy inconscientes, es decir, pero uno deposita ideales de trascendencia, de inmortalidad, es decir, todos esos aspectos que yo digo que son como los que se ponen cuando uno realiza una idealización, bueno, esos mismos aspectos, esas mismas cosas se proyectan también en los hijos. Una idealización y una loca idea de que, por ejemplo, yo siempre digo como en los recién nacidos que uno dice, bueno, y acá hay alguien que no va a sufrir, que no va a tener desengaño, que no se va a enfermar, que no se va a morir, es decir, todo lo que uno deposita como en un hijo, una serie como de imágenes absolutamente omnipotentes e idealistas que obviamente uno podría después decir, bueno, son poco razonables. Sí, por supuesto que son poco razonables, pero los seres humanos no somos solamente seres racionales. Los seres humanos somos seres de sueños, de fantasías. Somos seres humanos, de esperanzas, de expectaciones, de emociones muy profundas, de necesidades psíquicas tan complejas como pueden ser estas que yo digo, necesidades de sentir trascendencias, potencias.
Entonces, devastada. Yo siempre recuerdo una como anécdota, mm, y ahora que lo estoy pensando, que es una anécdota que incluso se resignifica a partir del duelo que yo estoy atravesando este año, pero la anécdota es de un sobrinito mío pequeñín, que cuando tenía los 6 años, estábamos en reunión familiar así, tenía 6 o 5 y me acuerdo que estaba con las cuestiones de las preguntas, estas que yo digo que a veces se hacen, sobre la vida, la muerte, y de repente estábamos en esa reunión familiar y empezó como a señalar uno a uno y decir, bueno, entonces, a ver, ¿cómo es esto? Acá primero se va a morir el abuelo, y señaló a mi padre. Después se va a morir mi papá, después se va a morir el tío no sé cuánto, después mi mamá, después el tío no sé quién, después no sé qué, después mi hermano, bla, bla, bla. Éramos muchos en la reunión. Yo creo que era como el cuarto ya en la cadena que fue haciendo. Y al último yo. Y me mira y me dice, ¿cierto, tío? Wow, qué pregunta. Qué pregunta, porque digo, por supuesto que son esos momentos en donde uno queda tocado por ese tipo de reflexiones o ese tipo de pensamientos. Nosotros en la cultura occidental le tenemos tanto miedo a las cuestiones ligadas a la muerte, nos generan tanta angustia que muchas veces nuestros movimientos son los más básicos de todos, que es negar, 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 alejarla, no querer ni tenerlo dentro del radio de la conciencia muy cercana. Pero es muy interesante poder trabajar o pensar o charlar de estas cosas con los chicos. A mí siempre me ha parecido que son las preguntas de la vida que van emergiendo y que van despertando la inteligencia muy tempranamente, y que lo peor que puede pasar, que nos puede pasar cuando somos niños, es que descubriéramos que hay como temas de los cuales no se habla, sexualidad o la muerte. Si no se hablan, la chance que tenemos es que se llenen como de fantasmas muchísimo más grandes que si no hay algún tipo de palabra que humanice las emociones que se están sintiendo. Porque un niño, cuando empieza a poner en palabras ese tipo de preguntas, es porque en algún punto su inteligencia está en condiciones de empezar a querer ordenar, de empezar a querer simbolizar, aunque sean insuficientes todas las palabras que lancemos a estas temáticas, está anhelando ya empezar a organizar un orden simbólico para entender las cosas importantes pero inciertas de la vida. Vaya paso hacia la sabiduría si podemos en algún punto dar algún tipo de palabras. Y no solo las palabras, y no sé si solamente esas palabras de esas metafísicas que a veces los chicos se quedan como, esto, qué sé yo, como, ¿de dónde venimos? Ah, la cigüeña y no sé qué. Eso yo creo que cuando éramos chicos me decían cosas como lo de la cigüeña. Decían, me parece, uno percibe que acá nos están ocultando, que, no, que acá nos están ocultando cosas. La pregunta de mi sobrino, mi respuesta fue, ojalá que así sea. Ojalá que sí sea. Es decir, mi respuesta era la del deseo. Eso que vos decís que es como el enunciado de las partidas un poco más asociadas a las edades, ojalá que así sea, porque en algún punto es lo que a nosotros se nos haría un poco más tolerable, porque tenemos cierta percepción de que la vida tiene algún tipo de orden. O lo querríamos así, yo sé que no lo tiene. Yo tengo claridad de que no necesariamente la vida tiene ese orden. Tengo claridad de que puede ser tremendo, que puede ser una tremendísima experiencia la cuestión de los seres queridos y la partida de seres queridos sin estos órdenes. Digo que estoy pensando esta anécdota como reconfigurándola porque efectivamente digo, de esa pregunta que hizo mi sobrino, bueno, se dio el orden que podría ser el esperable. Falleció en la familia el mayor de toda la familia. Entonces digo, ese es como un orden que uno dice en algún punto colabora a que un duelo sea una tarea un poco más digerible si va en la dirección como de lo que tiene más probabilidad o expectativa. Que no le quita el componente doloroso, pero le aliviana el componente de que la expectativa se acompaña, de que la realidad en algún punto acompaña ciertas expectativas ilusorias que nosotros construimos. Entonces lo ilusorio en algún punto se realiza.
¿Qué es lo que la muerte de un niño destruye absolutamente? La realidad destruye la ilusión, y en esa destrucción de la ilusión obviamente deja a los psiquismos, por ejemplo, unos papás, si pierden un hijo pequeño, absolutamente devastado y con una tarea tremenda y con un dolor, digamos, para acompañar toda una existencia. Eh, entonces, ahí el médico, yo creo que digo, como un poco como metáfora, este médico de cierta sabiduría, es cuando dice, bueno, no, evidentemente que a nadie le place tener que hablar a un hijo de la muerte, pero creo que tendría que hacerlo, en el sentido de que el doctor sí la va animando a esto que sería, bueno, conecte, el que se pueda conectar con su hijo, con la intensidad emocional que este hijo está necesitando como vínculo. Es decir, alguien que le pueda hablar crudamente de la experiencia que se está viviendo. Pero fundamentalmente, yo creo que acá este doctor ya lo que percibe es que si la mamá ni siquiera va a poder verlo, acá hay algo un poquito más complejo que sería que un niño, por ejemplo, en una situación así, lo que necesita sobre todo es gente que pueda estar cerca, 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 cerca de él. Porque ahí está la clave de lo que necesitamos en la infancia. En la infancia nosotros necesitamos presencia. Necesitamos presencia, necesitamos como el osito de peluches, necesitamos el abrazo, necesitamos la contención, necesitamos el cuerpo a cuerpo, necesitamos constantemente algo que está mucho más ligado a la realidad del sostén más carnal, como quien dice, más carnal, la presencia más real del otro. Eso es, evidentemente, que lo más organizador de las angustias infantiles, ¿sí? El niño que ha escuchado, el niño que es una escena que a mí me moviliza porque, bueno, ha escuchado todo, es lo suficientemente inteligente como para entender, es la metáfora de quedarse entonces en la oscuridad, en la soledad, con toda una serie como de imágenes oníricas que terminan siendo como imágenes de que es empujado como si fuese una basura, y una cuestión como emocional de odio, entonces que va a sentir hacia estos padres que no lo pueden ni ver. Bueno, lo buscan, qué sé yo, lo terminan encontrando el muchachín. Eh, entonces ahí la enfermera, ahí están con el doctor, la enfermera, el doctor le dice, bueno, ¿qué pasa? No sé qué, no emite ni una sola palabra. Una de las enfermeras, ¿en qué estás pensando? La otra enfermera, ¿en qué estás sintiendo? Brillante las dos enfermeras, porque se complementan perfecto. Una, la dimensión como cognitiva, ¿en qué estás pensando? La otra, la dimensión emocional, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Brillantes, porque digo, es todo un cuerpo como de profesionales ahí, que serían como un cuerpo de profesionales, realmente profesionales, que están atentos como un cuidado extraordinario, pero no son los padres, no son decir, son profesionales, pero que están acompañándolo en todas esas dimensiones humanas. Y aún así, por supuesto, que con el límite que significa el otro. Y el médico, de nuevo, con una brillantez absoluta, ¿hay alguien con quien querrías hablar? Cuando estaba ahí encerradito, lo que me llamó también un poco la atención, digamos, no es que llame la atención, es el movimiento de retracción es hacia la posición fetal. Es decir, es un movimiento sumamente regresivo, en donde se hace cada vez más evidente que lo que va a necesitar es casi como que un sostén maternal como de vientre, es decir, alguien que lo pueda volver como a sujetar. Y entonces ahí es cuando denuncia, justamente, esto, bueno, sí, alguien con quien querría hablar, sí, la dama de rosa. La dama de rosa. Quiero ver a la mujer de rosa. Ay, bueno, están las escenas en donde eh, la enfermera dice, oh, sí, una señora debe ser esto, lo saca de la basura. Lo saca de la basura, bueno, entonces el médico hace el llamado telefónico.
Ahí es con donde vamos descubriendo cuál es el contexto en el cual vive Rose, todo el tiempo con caras, con caras como de "Uah". Entonces vive con la madre en este momento. La madre es una cosa amorosa, que las hadas, que no sé qué, que las varitas mágicas, que el hada madrina, y está ahí con dos niñas que son princesas. Y me encanta porque una de las nenas, ¿y usted qué es? Yo también soy princesa, pero bah, soy la Cenicienta en este momento, esperando que venga un príncipe y no sé qué, y no sé qué. No me toquen las cosas. Bueno, suena el teléfono, le atienden el teléfono y entonces ahí es el, el médico que le dice, bueno, mira, acá hay un niño que pide verlo. Eh, hay un niño que pide verlo. Atiende la llamada. Atiende la llamada y va al hospital. Pero cuando va al hospital, también es como que le aclara ciertas cosas al doctor. Mire, yo si vine acá es porque vine esta mañana, que las pizzas, que no sé qué, a mí me interesan las pizzas, no sé qué. Bueno, sí, las pizzas, pero miren, acá hay un niño, se llama Oscar, no sé qué, mira, a mí no me gustan los hospitales, tengo miedo a los hospitales, y este niño que tiene cáncer, y entonces ahí aparece todo lo que en algún punto digo es esperable y natural que surja en cualquiera, que es temor, resistencia, ¿qué es esto? No, no sé qué. Ha habido solamente un cruce entre ellos, pero aunque ha habido un cruce entre ellos, acá yo lo que creo que acá ya sí va a guardar relación con esto que es, hay un cruce, hubo un cruce, pero ahora también hay un pedido, hay un llamado, hay como un grito, es decir, es un poco la cuestión maternal como más básica, un llanto que está emitiendo un otro y un otro que está en disposición para poder acoger una demanda que un otro está haciendo, un llamado que un otro está haciendo. Entonces yo creo que ella, si bien está como con esa cosa reticente, decir no sé qué, bueno, véalo un ratito y después charlamos. Hable con él. Bueno, vea primero al niño, después hablamos. ¿Qué tiene? Un cáncer muy grave, no podemos hacer nada. No. ¿Esta es la mujer con la que querías hablar, Oscar? Sí. Bueno, chao. Entonces es muy interesante la charla. La primera de todas. Eh, bueno, ¿qué has hecho desde la mañana? Le pregunté a ella. Estuve en el cuarto de las escobas. No entiendo por qué esos cuartos no se pueden abrir desde adentro. Y bueno, debe ser que para que las escobas no se escapen. Se ríe. ¿Cómo te llamas? Chau, Sono. ¿Ya le sabes el nombre? No vas a poder escapar al compromiso del vínculo. Oscar. Yo me llamo Rose. Ridículo, ¿no? Me dicen Rosy. Bueno, me gusta más Rose. ¿De verdad eres luchadora? Ujú. Porque si es de verdad que eres luchadora, va a tener que engancharse en la lucha de él. Si de verdad eres luchadora, si de verdad no tienes miedo, acércate a mí. Oh, qué desafío. Qué desafío. Cuántas cosas en la vida de repente han estado reguladas en todos nosotros por la cuestión del miedo. Emoción absolutamente humana. ¿Eres luchadora? Sí, que parezco mentirosa. Me habría gustado luchar. Se saca el gorro, ¿qué parezco? Un marciano. Pero no soy verde. Bueno, no todos los marcianos son verdes, no sé qué, no sé cuál. Bueno, yo luché contra una marciana, Cristal de Marte y no sé qué, y que tenía 120 kilos y que estaba disfrazada de Marte y no sé qué. Y como que empiezan a narrarle ya esas anécdotas de luchadora y se ríen y dice, qué bueno, aquí nadie se ríe, aquí todos me tienen miedo. Eh, ¿Y por qué? Y quizás porque no soy un buen enfermo. Y eso que dice, esta parte es como bien,
Eso que me porto bien y eso que me aguanto los dolores y no grito. Ah, no, dice ella, tenés que gritar, tenés que patalear, tenés que enojarte, tenés que desahogarte, si no te vas a agarrar un cáncer tarde. Ah, y acá viene como la crudeza. Es decir, ¿por qué no me dicen que me moriré? ¿Por qué no me dicen que me moriré? Y al mismo tiempo, acá es cuando yo creo que ella, con mucha habilidad, también va empezando a dar respuestas a lo que este niño está percibiendo. ¿Y por qué no me dicen que me moriré? ¿Y por qué quieres que te lo diga si ya lo sabes? Muy interesante esa respuesta de ella, porque está muy ligada también a la cuestión amorosa y al estilo de ella. ¿Sí? Es decir, después vamos a ver en la película, pero ella no es una persona que a nadie le haya dicho te quiero, ni a un hijo, por poner un ejemplo, o al novio con el que está en este momento. Y la teoría de ella es, ¿y por qué hace falta decir lo que el otro ya sabe? O no lo sabe, o no es con acciones a veces. Es decir, en este personaje que a mí me gusta, lo de Rose, es un personaje amoroso y sensible, pero no demostrativo. Claramente no demostrativo. ¿Por qué no me dicen que me moriré? ¿Y para qué lo quieres? ¿Para qué quieres que te lo diga si ya lo sabes? ¿Me vendrás a ver de nuevo? ¿Me vendrás a ver? ¿Me vendrás a ver? ¿Me vendrás a ver? Y entonces ahí, en la próxima escena, la respuesta es no, 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 no. La expresión es como de angustia, que ella probablemente también está sintiendo, porque el desafío que le está planteando este niño, el pedido que le está haciendo, pero en algún punto, digamos, la lucha en la que se metería al aceptar ir a visitarlo, ella ya claramente puede ir vislumbrando que va a tener un coste emocional realmente grande. ¿Me vendrás a ver, bebé? No, 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 no. ¿No tienes padres? Le pregunta ella. Los odio. Son unos cobardes. Huyeron cuando el doctor les dijo que me iba a morir. Por supuesto que ahí está la cuestión de entender por qué la necesita a ella en ese monto de idealización. Necesito a alguien que no le tenga miedo a la muerte. Necesito a alguien que no le tenga miedo a la muerte como para poder vincularse conmigo. Los odios y creen que yo también soy un cobarde. No quiero ni verles más. Vendrás, 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 vendrás. Bueno, no, 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 no. Y con el médico la charla es muy buena. Entonces ella le dice que no, que le da miedo, que esto la pone muy ansiosa, que no se va a poder ocupar de de un chico que se está por morir, que no le apetece hacer una cosa así. El doctor le dice, a nadie le apetece esto. A nadie le apetece esto, pero este es un hecho. Es el hecho de su enfermedad y es el hecho de que va a morir. Sí, 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 bueno, pero yo vine acá por la pizza, yo tengo que vivir. Sí, usted tiene que vivir y Oscar tiene que morir. Y entonces le hago una propuesta, porque podría traernos pizzas todos los días y podría, después de traernos pizzas, pasar un rato con el niño. Y la primera reacción y la primera respuesta de ella es una expresión, esta me encanta, es repugnante. Y la respuesta del doctor para mí es tan brillante porque dice, ¿es repugnante lo que le propongo o es repugnante que usted lo rechace? Oh, ¡qué frase! Por supuesto que ella, bueno, ahí se va, no contesta nada, se va, queda la silla como girando eh, y se va hasta su camioneta, pero no se sube directamente a la camioneta, da la media vuelta, mira por lo menos lo que es el cuarto del niño. Es decir, está claro que ya no hay algo que sea del orden de la indiferencia. Todo este encuentro ya la ha puesto en una posición de la cual el destino ha querido en algún punto también que no sea tan sencillo de poder descomprometerse. Porque es el pedido de un niño. Porque es el pedido.
porque es un pedido muy genuino que este muchachín está haciendo. La respuesta, digo, del médico fue brillante. Repugnante lo que le propongo o repugnante que usted lo rechace. Porque en algún punto que este es justamente como una decisión con un componente ético. Con un componente ético muy intenso. Muy intenso. Ante el pedido de auxilio de alguien, ante el pedido de ayuda de alguien, eh, el qué hacer. Responder o no responder. Y acá volvemos a cuestiones que son como tan antiguas como la humanidad misma, digamos. Es decir, acá está clarísimamente como representada la parábola del samaritano. Es decir, ante un pedido de alguien, en el caso del samaritano es distinto porque incluso no es un pedido, sino simplemente es una observación de un otro caído que estaría necesitando, como quien dice, algún tipo de sostén. Acá es algo un poco más incisivo porque es además un pedido. No es solamente que observas a alguien, sino que también hay un pedido. Y ya en la metáfora del buen samaritano, digamos, está claro que están quienes ven y rodean, como quien dice, pero el samaritano en algún punto es como esa metáfora de quien ve y empatiza, de quien ve y siente en parte que también podría ser mi lugar, el que ve y tiene como una cuestión de movilización no lastimosa, de respuesta no moralista o no costumbrista, sino, bueno, una vinculación, la posibilidad de enlazarse cuidadosamente con alguien. Acá es de mayor intensidad, digo, bueno, la metáfora del buen samaritano es un adulto socorriendo o cuidando a otro adulto. Acá es un pedido mucho más intenso porque es un pedido infantil, como quien dice. Entonces, evidentemente que acá se juegan cuestiones como de mayor intensidad, como de vinculación maternal, es decir, como con algo que mueve hasta las entrañas de Rose. En las próximas escenas, ella ha ido ahí a la búsqueda justamente de algo que ella necesita, que es amor, y tiene su pareja, y tiene una pareja que en algún punto creo que le inspira, porque después de su encuentro amoroso y de que él le dice que la quiere y de que él le dice que la desea también conviviendo con ella, y ahí ya se evidencia que ella viene de una ruptura, ya viene como de dos cosas dolorosas. Un duelo que ya vamos a ver que aparece en la película, un duelo del padre de hace unos años, pero también una desilusión y un desencuentro amoroso con su pareja y un divorcio. Entonces, evidentemente que está ahí, a prudente distancia todavía de un vínculo de mayor intimidad como el que le propone el fulano, pero sí se queda con este como juguete y con esta historia que le da Víctor, se llama el muchacho, y dice, bueno, no, mira esto, había un niño que era paralítico, muy habilidoso con las manos, hizo esto, veía en mí que yo era como su héroe, y la verdad es que no sé nada, ni siquiera sé si vive, y creo que con todas esas charlitas que tuvo, ella como que también puede en algún punto encontrar fuerzas como para decidirse a que si el niño ha pedido en algún punto su presencia, que se ha depositado ciertas expectativas o ciertas esperanzas en ella, toma coraje y allá va y allá empieza esta singularísima historia que los va a unir. Bueno, voy a hacer un corte en este punto y ya continuamos.